Buenas tardes, ¿podrían confirmarme el audio, por favor? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, se Gracias, escucha bastante bien. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos, distinguidos doctores, médicos, estudiantes de esta noble carrera de medicina humana y futuros cardiólogos y científicos, tanto de Perú, de Latinoamérica y del mundo. Mi nombre es Nancy Stephanie Gutiérrez Ramos, actual directora local de REPSES o SEMI. El día de hoy nos reunimos para dar comienzo a nuestra actividad programada para esta jornada. Es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Este evento está respaldada por la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, y Zona B, FELSOCEM. Además, para hacer posible esta ponencia se han unido 3 comités de nuestra querida Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA, SOCEMI, el Comité Permanente Académico, CPA, el Comité Permanente Científico, CPC, el Comité Permanente de Intercambios por Investigación, SCORE, el Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambios, CEPRI, y el Comité Permanente de Intercambios Profesionales, SCOPE. Antes de comenzar con la ponencia, es importante mencionar algunas indicaciones. Tales como deben asegurarse de llenar el pretest con sus datos de manera correcta, incluir su nombre tal como deberá aparecer en el certificado y verifiquen bien la dirección de correo electrónico. También les invitamos a participar activamente durante la ponencia y a dejar sus preguntas, las cuales serán respondidas al finalizar la actividad. Después de la ponencia, deben completar el post-test. Recibirán el certificado si su puntuación es igual o mayor a 12. Finalmente, si han seguido los pasos de manera correcta y han aprobado el post-test, recibirán automáticamente el certificado a la dirección de correo que hayan registrado. Sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia y extendemos una cordial bienvenida al doctor Jaime Miguel Salgueiro Bustillo. El doctor Salgueiro es un médico cardiólogo clínico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Además, ha completado una especialidad médica en cardiología en el Instituto Nacional de Tórax. Asimismo, es miembro fundador del Comité de Deportes y Alto Rendimiento de la Sociedad Paceña de Cardiología en el periodo 2021-2023 y miembro adscrito del Comité de Arritmias en la Sociedad Paceña de Cardiología en los años 2017-2019. Con mucha gratitud, le cedemos la palabra al doctor Jaime Miguel Salgueiro para iniciar la ponencia. Doctor, su micrófono, por favor, no lo escuchamos. Perdón. Buenas tardes, buenas noches, distinguida audiencia. Pues para mí es un honor el hecho de estar compartiendo estos gratos momentos en relación a lo que significa un tema apasionante como es el hecho de las enfermedades cardiovasculares y en sí la epidemiología que tiene prácticamente tanto a nivel global como tal y particularmente en América Latina. Vamos a dar pues inicio a este tipo de charla y en donde vamos a fundamentalmente dirigirnos a lo que significa la parte de la hermenéutica que vamos a seguir. Más o menos si es que podemos ver aquí, si comparte mi pantalla. Bueno, básicamente la charla va a constar de 6 secciones en donde en la primera de ellas vamos a dar un inicio de lo que significa el concepto e importancia de las enfermedades cardiovasculares como tal a nivel mundial y a nivel particularmente de la región. Los factores de riesgo cardiovascular también y su importancia, las enfermedades cardiovasculares, su presentación subclínica y clínica, así como la mortalidad cardiovascular y discapacidad y la detección de ateromatosis subclínica y estratificación de riesgo cardiovascular. Bien. Para empezar, el concepto. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, tal como lo define la OMS-OPS.
en donde prácticamente engloba una serie de enfermedades que afectan evidentemente el corazón y grandes vasos, como son la cardiopatía coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, las arteriopatías periféricas, la cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas y la trombosis venosa profunda y embolias pulmonares. Dicho sea de paso, las enfermedades cardiovasculares al momento prácticamente son la principal causa de defunción en el mundo y según sus estimaciones se cobra cerca aproximadamente a 17.9 millones de vidas cada año. Bien, para entender un poco lo que significan las enfermedades cardiovasculares debemos tomar en cuenta todas aquellas circunstancias, todas aquellas patologías o hábitos que puedan prácticamente desencadenar este tipo de enfermedades. Y es lo que nosotros llamamos los factores de riesgo cardiovascular. Estas condiciones como tales pueden dividirse en condiciones modificables y factores de riesgo no modificables. Aquellos modificables en donde se puede intervenir la evolución natural de la presentación del riesgo cardiovascular de la enfermedad como tal, pues está relacionado fundamentalmente a situaciones clínicas tales como la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia, las diabetes, el sobrepeso y obesidad, el tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol y alimentación no saludable. Todo aquello en el cual prácticamente una modificación de los hábitos de vida puede pues mejorar y puede reducir, si vale el término, el impacto deleterio que puede ocasionar este tipo de condiciones sobre el corazón en particular y grandes vasos como tales. Y hay otros en donde no podemos modificar nada como son la edad, el sexo y la raza como tales. Bien. Tomando en cuenta ello, debemos decir que no solamente la particularidad de la detección de los factores de riesgo cardiovascular son necesarios como para evaluar a todo paciente que venga, ya sea con clínica o sin clínica, o que tenga algún tipo de factor de riesgo, sino fundamentalmente también el hecho de tener en cuenta que hay ciertas condiciones que modulan ese riesgo cardiovascular, que pueden incrementar un riesgo cardiovascular ya establecido y potenciarlo de manera que puedan prácticamente precipitar la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Y entre ellas tenemos los antecedentes familiares, el medio ambiente, últimamente muy de moda todo lo que significa la parte de la polución y evidentemente el calentamiento global que están condicionando incrementos en lo que significa riesgo cardiovascular, la parte de la enfermedad renal crónica, los antecedentes gestacionales, sobre todo en aquellas mujeres que han tenido preeclampsia, diabetes gestacional o que han tenido prácticamente una menopausia precoz, la apnea del sueño y la fragilidad del paciente como tal, vale decir aquellos pacientes que dependen de terceros para la realización de sus actividades rutinarias y como tales, debido a enfermedades crónicas. Bien, estas son condiciones que pueden exacerbar todos aquellos factores de riesgo cardiovascular que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cómo es la hermenéutica? ¿Cómo es la fisiopatogenia de este tipo de enfermedades? Pues primeramente debemos considerar un periodo en donde no existe la enfermedad como tal, pero sí la predisposición para desarrollar. Y aquí fundamentalmente implica dos aspectos fundamentales, como es la parte genética, vale decir la herencia, y por el otro lado la parte medioambiental, en donde los factores de riesgo fundamentalmente están relacionados a las características del medio de cada región y evidentemente a los hábitos alimentarios como tal. Y es así que de una persona sana, entre comillas, sin ningún tipo de patología, que generalmente pasa alrededor de los 40 años, pues surge después un periodo de enfermedad en donde se presume un estadio preclínico, donde no hay síntomas o diagnóstico, mientras que evidentemente cuando ya existe clínica y hay un diagnóstico, pues tenemos el estadio clínico. En el primer estadio, pues deberemos descubrir qué tipo de enfermedad tiene cuando no hay síntomas como tales, si solamente tenemos factores de riesgo cardiovascular y moduladores, y en el otro, pues evidentemente trataremos de controlar la enfermedad, tomando en consideración un concepto básico y fundamental en el hecho de que definitivamente este tipo de enfermedades no tienen cura, simplemente se pueden llegar a controlar. Bien. Determinados de esto, vemos que prácticamente estas enfermedades actúan como un iceberg, en donde la mayor parte de la condición como tal es prácticamente invisible, sin clínica como tal, y en donde la misión del médico es fundamentalmente tratar de ir a esa base
antes de llegar a la parte del diagnóstico clínico, vale decir, la parte de la prevención y el diagnóstico precoz antes del tratamiento de las complicaciones. Y es así como tomamos un ejemplo en lo que significa una típica enfermedad como la hipertensión, en donde un individuo que prácticamente no tiene ningún tipo de dolencia como tal, pero sí puede tener alguna herencia como tal en familiares cercanos, que debido a las modificaciones del ambiente como tal, a la parte de la edad, pues va adquiriendo una mayor predisposición a desarrollar hipertensión. Y una vez detectada, una vez vista la hipertensión, pues esta, que es como uno de los famosos llamados asesinos silenciosos, va ocasionando efectos deleterios sobre lo que significan los órganos blancos. En este caso, corazón, riñón, retina, cerebro, vasos sanguíneos, y los cuales evidentemente van sufriendo alteraciones funcionales primero y después de estructura que van condicionando a complicaciones mayores, tales como el infarto de miocardio, el accidente vascular cerebral. Sean estos fatales o no fatales, prácticamente produciendo dentro de lo que significaría la evolución natural de la enfermedad, la muerte del individuo como tal. Bien, pero ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de enfermedades? ¿Qué tan importantes son, sobre todo a nivel de la región? Ya habíamos mencionado que son la causa número 1 de defunciones a nivel mundial, pero sin embargo en las Américas vemos si sucede o no sucede estas características. Y así vemos que en el 2019, según datos de la OMS, 2 millones de personas murieron a causa de enfermedades cardiovasculares, teniéndose una tasa estandarizada por edad de mortalidad por enfermedad cardiovascular de 203.3 defunciones por 100.000 habitantes para el año 2000 y 137.2 defunciones por 100.000 habitantes para el año 2019. Vale decir, existe una mejoría en relación a la complicación de enfermedades cardiovasculares, pero eso, ojo, no significa que estas se hayan quedado ahí, sino tal vez el hecho del mismo envejecimiento de la población hace de que las mismas sean cada vez más importantes en cuanto a casuística se refiere. Y es así que en la región hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta, que si bien tenemos este tipo de tasa estándar en las Américas, debemos ver que estas tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular estandarizadas por edad varían sustancialmente de acuerdo a las regiones. Vale decir, de 428.7 muertes por 100.000 habitantes en Haití a 73.5 muertes por 100.000 habitantes en el Perú. Ojo, estos son datos obtenidos de la OMS-OPS y evidentemente cada región verá qué tan confiables son los mismos en cuanto a la caracterización de las mismas para poner en estadísticas mundiales. Bien, ¿qué significa esto? Significa básicamente que cada región en las Américas tiene una particularidad en relación a lo que significa enfermedades cardiovasculares. Pero ya haciendo abstracción de las mismas, ya haciendo una diferenciación entre cuáles son las más prevalentes de estas enfermedades cardiovasculares, veremos que prácticamente lo mismo que para otras zonas en Latinoamérica y prácticamente en sí todas las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, la cardiopatía isquémica viene a ser prácticamente la causa fundamental de muerte. 73.6 muertes por 100.000 habitantes como tal para el 2019, seguida del accidente cerebrovascular con 32.3 muertes por 100.000 y otras enfermedades circulatorias de 14.8 por 100.000 habitantes como tales. Nótese que Latinoamérica, bien sí, todas las Américas, sigue la misma tendencia mundial. Ahora bien, hay una cosa que es fundamental que debemos apreciar en este tipo de enfermedades y es el hecho de que no solamente es importante la evaluación de la mortalidad como tal, va a decir un punto de los duros, como nosotros catalogamos en el MACE como tal, sino está fundamentalmente también relacionado a los años de vida ajustados por discapacidad que se tiene. Vale decir que estas enfermedades, aparte de matarte, pues te crean un grado de discapacidad que te imposibilita el desarrollo normal de tus actividades físicas y habituales como tales. Y es así que tenemos 40.8 millones de años de vida ajustados por discapacidad para el 2019, de lo cual engloba fundamentalmente dos aspectos fundamentales. 36.4 millones de años de vida perdidos por muerte prematura, por un lado, vale decir mortalidad, y 4.5 millones de años vividos con discapacidad, prácticamente duplicando ese valor que es obtenido hace 20 años atrás, hace aproximadamente la década de 2000. Y ahí donde podemos ver que es claro y notorio la influencia
de prácticamente el crecimiento y envejecimiento de la población, de un incremento en la sobrevida del individuo y a la vez de una disminución progresiva de las tasas de natalidad que sigue una corriente mundial, aunque obviamente no en tanta magnitud como se ve en ciertos países del Asia o en Europa como tal. Y como tales, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son las dos principales causas de mortalidad y discapacidad por enfermedad cardiovascular. Ahora bien, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en otras latitudes? Ya para el 2008, básicamente, cuando se hacía el estudio Eurospire, se pudo ver que prácticamente dentro de las causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres, en el 2008, la enfermedad coronaria, así como el ictus y otras enfermedades cardiovasculares, pues básicamente son las número uno como tal en lo que significa mortalidad en personas en sí mayores de 40 años como tal. Vale decir que las enfermedades cardiovasculares superan incluso en número a lo que significa el cáncer de estómago, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, que evidentemente unidas todas ellas puede llegar a equiparar, si vale el término, a la unión de todas las enfermedades cardiovasculares que se ven en este gráfico como tal. Por lo tanto, enfermedad cardiovascular y enfermedades oncológicas son las dos principales causas de muerte en Europa, y cosa que al momento no ha variado en estas últimas estadísticas que se tienen. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de defunción en los países con ingresos bajos? Habíamos visto, así a modo de pincelada, que cada región tiene sus particularidades, incluyendo Latinoamérica y obviamente todo lo que significa la parte de la región del Caribe, Sudamérica, Centroamérica, tiene sus características epidemiológicas y tiene sus fuertes. Pero hay una circunstancia fundamental y es el hecho de que esto también tiene otra variable importante, como es el hecho de la parte o del aspecto socioeconómico que se tiene. Y es así que en países con ingresos bajos per cápita, entre la década del 2000 a 2019, todavía predominan las afectaciones de neonatales e infecciones de vías respiratorias inferiores. Lo que básicamente veíamos tal vez en nuestra región hace 30, 40 años atrás como tales. Y en donde, nótese, fíjese cómo la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular van teniendo cada vez una preponderancia mayor. O sea, vale decir que ser pobre tampoco te libra de las enfermedades cardiovasculares como tales. Bien, en países con ingresos medios per cápita, fundamentalmente una buena parte de América Latina como tal, ya se ve que cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son las dos principales causas de muerte para las últimas décadas de este siglo XXI como tal. Y si tomamos en consideración países con ingresos más altos, vemos que sigue siendo la cardiopatía isquémica la número uno, pero ojo, ahí viéndose ya otras enfermedades degenerativas, como es el hecho del Alzheimer y otro tipo de demencias como tales, que van ganando cada vez mayor cantidad de incidencia y prevalencia, teniéndose en cuenta un factor muy importante como es el envejecimiento de la población como tal. Ahora bien, ¿qué proyecciones se tienen básicamente para 2015 a 2030? Bueno, para el 2030 en este caso nos interesaría. Vean cómo las enfermedades cardiovasculares, aquí prácticamente pintados de gris, tienen todavía una mayor importancia, pero evidentemente otras enfermedades no transmisibles van ganando en importancia como tal. Y evidentemente las enfermedades maternas y perinatales van disminuyendo en la cantidad como lo proyectado para el 2030. Pero sin embargo, todavía las enfermedades cardiovasculares van a ser la primera causa de mortalidad cardiovascular, tanto para países con ingresos altos como para países con ingresos medios e ingresos bajos. Nótese cómo la epidemia de enfermedades cardiovasculares es cada vez mayor en países como los nuestros, con ingresos medios, en donde básicamente van a seguir siendo la causa, por lo menos durante unos 20 o 30 años, como la primera causa como tal de enfermedad. Lo más seguro. Ahora bien, si nosotros hacemos una ilustración de todo lo que significa la parte de lo que ya habíamos mencionado, mortalidad cardiovascular y discapacidad, vemos que prácticamente el mundo como tal tiene características regionales distintas.
Ahí vemos básicamente las regiones con mayor episodios de mortalidad cardiovascular están pintadas en rojo y vemos que fundamentalmente países del este, ciertos países del África tienen esas consideraciones y aquellos países que tienen básicamente más el color azul y el color evidentemente más verde, pues tienen menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pero ojo, debemos tomar en cuenta también la calidad de datos muchas veces, que conociendo por lo menos en las circunstancias de mi país, muchas veces dudamos de los mismos como tales y los mismos que se presentan evidentemente a la OMS como tal. De todas maneras, una cosa es importante, que prácticamente este mapa nos demuestra que cada región tiene una particularidad en relación a enfermedad cardiovascular, de mayor o menor importancia como tal. Y muchas veces no solamente debido a motivos de índole socioeconómico, sino también a índole cultural, a hábitos alimenticios, hábitos tóxicos, como pues, el hecho de ser fumador o alcohólico, etcétera. Todo ello influye en cada región como tal, por lo cual es menester y particular de cada región tener estadísticas confiables para tener una mejor política de salud al respecto. Bien, ¿cuáles son las causas de muerte cardiovascular para el 2021 prácticamente a nivel mundial? Como siempre vemos, la enfermedad isquémica crónica, el ictus y la hemorragia intracerebral, las tres principales causas dentro de las partes de las enfermedades cardiovasculares, ya específicamente hablando. Ya no estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de enfermedad ¿qué se llama? De infecciones perinatales, neumonías, etcétera. No, simplemente cardiovasculares. Las principales son isquemia, enfermedad coronaria, accidente vascular cerebral. Las dos causas principales de muerte cardiovascular y a las cuales que generalmente las conductas de salud pública se hallan dirigidas como tales. Ya no son tanto como era en otras épocas la parte de las enfermedades propias de la pobreza, como era la fiebre reumática. Y es menester hacer recuerdo que básicamente esto, que era prácticamente una connotación importante hace unos 40 años atrás, cuando yo estudiaba prácticamente medicina. La enfermedad reumática era tal vez una de las principales causas de mortalidad cardiovascular y la principal causa por insuficiencia cardíaca en hospitales de La Paz del servicio público allá por la década del 80. Y fíjense que básicamente ahora todo se va girando a la parte de la enfermedad coronaria, a la parte de la enfermedad vascular cerebral, que está fundamentalmente relacionada a una etiopatogenia común, como es la aterosclerosis como tal. Bien. Ahora bien, tomando en cuenta lo que significa muerte cardiovascular y factores de riesgo modificables, así como moduladores de riesgo cardiovascular, pues vemos que prácticamente de las causas fundamentales tenemos a la presión, a la hipertensión arterial sistémica, a los hábitos dietéticos inadecuados y evidentemente a los colesteroles de baja densidad como las causas fundamentales dentro de lo que significa factores de riesgo cardiovascular y moduladores de riesgo como tales. ¿Ya? Y evidentemente, si tomamos en cuenta esto, vemos de la importancia que existe tanto de aquellos factores ambientales, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, en color naranja, pues lo que significa la enfermedad coronaria, en color verde, lo que significa el accidente vascular cerebral isquémico hemorrágico, lo que se consideran como riesgos metabólicos, y ahí está la presión arterial, las dislipidemias, la obesidad, la diabetes como tal. Y evidentemente los trastornos dietéticos o de hábitos fundamentalmente relacionados a el tabaquismo, a los fumadores pasivos, al uso de alcohol y evidentemente a la baja actividad física como tal. Todos ellos relacionados con una predominancia fundamental a la patología coronaria isquémica y al ictus como tal. Bien, vámonos a Latinoamérica, vámonos a lo que pasa y vean esta diversidad de que tenemos epidemiológica fundamentalmente. De países con un muy alto riesgo cardiovascular, como es el hecho, o de carga vascular, o sea, va a decir el nivel de enfermedad cardiovascular que tiene un país, como vean aquí el hecho de Haití, Guyana, Surinam, y aquellos que tienen aquí pintaditos en azul, el menor riesgo cardiovascular como tal, como son Panamá, El Salvador, Ecuador, Chile, Canadá, Perú, etc.
Y entre medio de ellos, pues nosotros, los bolivianos en naranja, básicamente, que estamos muy cerquita aquí al color rojo como tal, para decir que somos un país bastante enfermo en lo que significa enfermedades cardiovasculares. Bien, ¿qué pasa en Estados Unidos de América? Y esto gráfico lo tengo a colación básicamente a lo que es el comportamiento de las tendencias. Otro concepto que deben tomar en cuenta, que aparte de que cada región tiene su epidemiología, es que esta es variable en el tiempo. Fíjense cómo, de más o menos 200 defunciones por 100,000 habitantes que tenía Estados Unidos de América cerca del año 2000 como tal, ha bajado esto a 128 por 100,000 habitantes. Se está prácticamente en el quintil según la OMS o OPS como tal. Vemos aquí Perú, es uno de los más bajitos. Ya para el año 2000 se tenían una serie de 70 de más de 100 defunciones por 100,000 habitantes como tales, y ya para el año 2019 cerca de 73.5 defunciones por 100,000 habitantes por causas cardiovasculares, en nos estamos refiriendo. Vamos aquí en amarillo al Brasil, que de una tendencia global que tenía anteriormente de más de 250, casi 300 casos por 100,000 habitantes, ha bajado hasta 156.5. El caso de mi país, Bolivia, que no tiene una muy buena tendencia que digamos, si bien ha bajado algo de cerca de 250, ahora tenemos prácticamente 205, no hay mucha diferencia como tal, esto debido a diversas políticas inadecuadas que hemos seguido y malos hábitos que tenemos los bolivianos como tal, y países tan altos como Honduras y ese país tan pequeñito que miren que en vez de bajar esas tendencias que han tenido los otros países, miren cómo tienen más tendencia a subir. Evidentemente, estas cosas son distintas por región. Y evidentemente, esa misma tendencia también la vemos en Europa. Fíjense que para la década entre 1980 y 2000, las diferencias de mortalidad según género y edad por cada 1,000 habitantes, en este caso, son tan distintas en lo que significa, por darles el ejemplo, de Bulgaria versus a lo que significa Francia como tal. Unas con tendencia ascendente hacia la primera década del siglo XXI. Y otros más bien con tendencia descendente. Y eso nos habla que hay notorias diferencias no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y seguramente en otras partes del mundo. Y ahí justamente vemos el mapa de riesgo cardiovascular para 2001 en Europa. Fíjense, todo lo que significa Europa Occidental tiene menor riesgo cardiovascular y sin embargo Europa Oriental pues son las personas que tienen mayor riesgo cardiovascular. Si lo ponemos prácticamente y específicamente a cardiopatía isquémica, vean que el menor riesgo cardiovascular, lo mismo en enfermedad isquémica coronaria en hombres, se ve más en el lado occidental que en el oriental, una tendencia similar en mujeres, y evidentemente, si tomamos en cuenta el combinado de isquemia coronaria con accidente vascular cerebral, vemos que el comportamiento es idéntico. Menos riesgo para la parte occidental, mayor riesgo para la parte oriental, y fundamentalmente todos aquellos países que están muy cercanos a Rusia como tal. Bien. Y como a todos los europeos y todos los gringos les gusta, la cuestión de costes, que es algo muy, muy, muy importante como tal. La enfermedad cardiovascular prácticamente tiene un coste en millones de euros. Para el año 2006, imagínense, costos directos en salud cerca de 109.689 millones de euros como tales, con costos en pérdida de productividad por morbilidad de 13.944 millones y costos por atención informal, básicamente, que también va alrededor de los 26.9 millones. Para la enfermedad coronaria, ni que se diga, por costos directos para tratar la enfermedad coronaria, prácticamente tenemos 23.978 millones de euros para el año 2006. Cifras astronómicas. Y conforme, evidentemente, la medicina vaya progresando, también se va encareciendo y, evidentemente, estos costos van a aumentar, más que seguro. Ahora, miren, prácticamente, ¿qué es lo que pasa en el combinado compuesto de muerte y discapacidad como tal? Cada región tiene su característica como tal a nivel mundial. Fíjense que en Asia Central fundamentalmente, ¿cómo es la parte de la enfermedad coronaria predominante como tal? Llegando prácticamente a este promedio combinado de muerte
por mortalidad por eventos cardiovasculares y discapacidad, siendo prácticamente la número 1 de las regiones en ello. Nosotros, pues, estamos aquí abajito, afortunadamente, pero definitivamente con la misma tendencia mundial, enfermedad isquémica cardiovascular y, evidentemente, el ictus o stroke, aquí en verde como tal, la causa fundamental mayor, y junto con las hemorragias intracerebrales aquí en púrpura, la misma tendencia, pero obviamente no en la magnitud que tiene países del Asia y países del este de Europa. Esto es básicamente una tabla un poquito más compleja en lo que significa los años de vida ajustados por discapacidad, y evidentemente ahí vemos en verde aquellos que tienen menor índice de mortalidad y discapacidad, y en rojo los que tienen mayor índice de mortalidad y discapacidad como tal, de acuerdo a las regiones como tales, donde hay algunas regiones en donde prácticamente como América Central, la epidemia de obesidad, la epidemia de hipertensión, la epidemia de falla renal y obviamente efectos higiénico-dietéticos como tales son tal vez los más predominantes y que impactan sobre esta enfermedad cardiovascular como tal. Tomando como ejemplo la hipertensión, seguimos con la misma tendencia mundial, y esto es básicamente lo que significa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular como tal. Asia y Europa del Este, pues básicamente los más afectados con ello. Consumo del tabaco. Bueno, esto ya es un poquito más variable como tal, pero vemos que las regiones que menos tabaco consumen están prácticamente en las regiones del África y también en las regiones de América, de Sudamérica como tal. No estamos hablando de Norteamérica y Argentina específicamente, que tienen altos índices de consumo de tabaco como tal. El riesgo nutricional, los malos hábitos alimentarios. Bueno, evidentemente, los más rojos están en Alemania, en Europa del Este como tal. Y dentro de lo que significa el riesgo ambiental, también es una tendencia muy similar a él. En Asia y sobre todo en China, el riesgo ambiental como tal. ¿Ya? Ahora bien, tomando en cuenta estas consideraciones, uno de los objetivos número 1 del médico está relacionado fundamentalmente a prevenir estos eventos cardiovasculares. Y la American Heart básicamente da sus 7 reglas de vida específicas para tratar de reducir este impacto de enfermedades que tenemos ahí a nivel mundial. 1, el prácticamente eliminar el consumo de tabaco. 2, el bajar nuestro índice de masa corporal a menos de 25 kilogramos por metro cuadrado. Vale decir, no tenemos que tener ni sobrepeso siquiera. 3, tener una actividad física mayor o igual a 150 minutos por semana de una intensidad moderada o de 75 minutos por semana de una intensidad vigorosa. Tener una alimentación saludable con 4 componentes saludables, entre ellos fundamentalmente la parte dietética vegetal es fundamental, y el consumo de ácidos grasos de tipo vegetal ricos en omega son tal vez los principales. Tener una presión arterial por debajo de 120/80 sin tratamiento, una glucemia por debajo de 100 miligramos por decilitro sin tratamiento, sin medicación, y un colesterol total de menos de 200 miligramos por decilitro. Son las 7 objetivos que debemos tratar de lograr en todo paciente antes de llegar a la enfermedad como tal. Vale decir, en la prevención, cuando ya tenemos ciertos factores de riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de esto, de prevención, debemos tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales. 1, la prevención primordial, relacionada fundamentalmente a evitar el desarrollo de factores de riesgo modificables. Obviamente, evitar el tabaco, evitar que nuestra dieta nos lleve a hipertensión, a obesidad, al sedentarismo, etc. Porque evidentemente, ni con la edad, ni con la obesidad, ni con los factores genéticos podemos hacer nada, pero sí tenemos que evitar todos aquellos factores de riesgo modificables en lo que significa prevención primordial. Ya hablamos de prevención primaria cuando tenemos que evitar, ya teniendo estos factores de riesgo cardiovascular, la aparición
de la enfermedad cardiovascular como tal. O sea, básicamente la aparición del infarto, la aparición del ictus, la aparición de la arteriopatía periférica, etc. Y prevención secundaria hablamos cuando tenemos que evitar la recurrencia de eventos o complicaciones en personas que ya han tenido estas enfermedades como tales. Evitar que se complique para darles mayor expectativa de vida, primeramente, y si se puede, mejorar la calidad de vida del mismo como tal. Y es así, dentro de lo que se recomienda para la prevención primordial y promoción en salud, debemos hacer hincapié fundamental en lo que significa la evaluación de factores de riesgo, y entre ellos la evaluación de los antecedentes familiares, en donde tenemos que ver si estas personas han tenido componentes en la familia que hayan muerto o han tenido un evento de enfermedad cardiovascular en familiares de primer grado menores a 55 años en el caso del género masculino o menores de 65 años en el caso del género femenino. Constatar en la historia clínica del paciente los hábitos que presentan como tales, para ver si es que hay obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, etc. Y si se identifican en el paciente factores de riesgo cardiovascular para enfermedad cardiovascular como tal, debemos considerar la evaluación también de padres, hermanos o convivientes con la finalidad de que sean partícipes de las medidas que vayan a tratar de disminuir estos factores de riesgo cardiovascular. Ojo, es una cosa muy importante. Sin el apoyo del entorno familiar, muchas veces es muy difícil tratar de modificar esos hábitos malos que hemos adquirido con el paso del tiempo. Y evidentemente tenemos que hacer una promoción de lo que significa salud cardiovascular como tal, no solamente al paciente, sino a diversos grupos como tales, y trabajar en especial con los jóvenes a nivel escolar con la finalidad de concientizar de la necesidad de tener hábitos saludables antes de que podamos tener este tipo de complicaciones. Bien, una visión de lo que significa en cierta manera los estudios que se han tenido en el impacto de reducción de la presión arterial con el riesgo cardiovascular. Ahí tenemos parte del SPRINT, parte del IBET, que básicamente nos ve que hay una reducción tratando la hipertensión de lo que significa eventos cardiovasculares mayores como el infarto de miocardio, el ictus o la enfermedad cardiovascular o mortalidad cardiovascular por todas las causas como tales. Y evidentemente, una de las cosas fundamentales en hipertensión es el hecho de tener la concientización de ser primeramente hipertenso, de aceptar la enfermedad y, por otro lado, de conscientemente proseguir o continuar con un tratamiento establecido, sea con medidas generales, más medicación, que es lo que generalmente se trata en este tipo de pacientes. En los fumadores por grupos etarios también vemos cómo es la tendencia desde el 2005 hasta el 2011, no hay mucha mejoría, sobre todo en aquellos países del orbe, tanto a nivel de Norteamérica y Europa, fundamentalmente hablando. Y evidentemente, la demostración de que el fumar o el dejar de fumar, también el dejar de fumar y el no fumar, pues te disminuye notoriamente el riesgo de muerte como tal. La glucemia y la mortalidad por todas las causas. Fíjense cómo la glucemia alta, básicamente, cuanto más vamos aumentando los niveles de glucemia basal como tal, pues evidentemente el riesgo de complicaciones, tanto para la muerte por eventos vasculares como muerte por cáncer, ojo, y también por causas que no sean ni vasculares ni por cáncer, también incrementa conforme la glucemia va aumentando. La hemoglobina glucosilada y su evidentemente componente en ateromatosis subclínica como tal, que es una de las cosas fundamentales que también debemos de buscar en todo paciente en el cual estamos sospechando de ateromatosis, y una de las cosas fundamentales está relacionado al LDL colesterol y la formación de aterosclerosis como tales, en donde el concepto fundamental del aquí y ahora es el tener colesteroles cuanto más bajo, mejor, y cuanto más antes, mejor, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular. La importancia de la reducción del LDL con la finalidad de disminuir el riesgo cardiovascular y evidentemente todo lo que significa los estudios que nos derivan en que una de las caracterizaciones fundamentales en el control de las dislipidemias es reducir fundamentalmente la génesis de la aparición de la aterogénesis como tal. Ahora bien, toda estrategia no sirve si no es en primera instancia
global, si no es en segunda instancia segmentaria y en tercera instancia personalizada. Y una de las cosas fundamentales que hace el médico de cabecera es eso, la evaluación personalizada de estas estrategias terapéuticas, en donde tomamos en consideración el riesgo residual de los lípidos como tales, el riesgo inflamatorio y el riesgo por, evidentemente, hidratos de carbono como tales, que son tal vez las tres causas fundamentales relacionadas a la aterogénesis como tal. Desde ya, evidentemente, no hay solamente la causa que sea simplemente el incremento de colesterol circulando como tal, sino hay causas también inflamatorias, hay causas también de agregación plaquetarias y protrombóticas que hacen que evidentemente la aterosclerosis sea un conjunto de particularidades que generan la formación de trombos, de placas, pero en primera instancia a nivel de las arterias que evidentemente son la base de muchas de las enfermedades cardiovasculares y evidentemente son la génesis de tanto el ictus, tanto de la enfermedad coronaria isquémica como tal. Bien. Hacemos un alto aquí básicamente en lo que significa las escalas de riesgo cardiovascular. Datos los estudios epidemiológicos que tenemos, en donde básicamente se ha podido ver que no todas las poblaciones son iguales, vale decir, si nosotros tratamos chinos, si nosotros tratamos africanos, si nosotros tratamos latinoamericanos, cada población tiene su característica y riesgo cardiovascular particular, como hemos visto ahí. Debemos evidenciar cuál es la mejor manera de poder evaluar ese riesgo cardiovascular. Y es así que se han ido generando ya desde la época de Framingham ciertas escalas de riesgo cardiovascular que ayuden a identificar a aquellos pacientes que tengan mayor o menor riesgo cardiovascular como tal. Ahí tenemos la escala PCE, la escala SCORE, que se ubica más que nada utilizada por los europeos, y la que generalmente se aplica más en Latinoamérica, como es el HEARTS, una iniciativa de la OMS-OPS con la finalidad de tratar de identificar poblaciones de riesgo y tratar de hacer una escala de riesgo tomando en consideración las características epidemiológicas de la enfermedad como tal. Es así como les había mencionado que tenemos el SCORE 2 en Europa, que prácticamente, que de acuerdo a su nivel de riesgo que presenta cada región europea como tal, como verán ahí, Europa Oriental, la que tiene mayor riesgo, y todos aquellos países que están cercanos al Mediterráneo de Europa fundamentalmente son los que menor riesgo tienen. Obviamente no estamos incluidos en esto a los países que están en el borde africano, colindante con el Mediterráneo, que son también países considerados como de alto riesgo, como si fueran europeos orientales como tales. Y esta escala que pues evidentemente tiene una serie de connotaciones epidemiológicas que permite diferenciar de acuerdo a ciertas variables como la presión arterial, la edad o prácticamente la evaluación del no HDL colesterol como de mayor o menor riesgo cardiovascular como tal. Cuando tenemos estas escalas, básicamente son aplicables sobre todo en aquellas personas entre los 40 y 75 años de edad. Pero, ¿qué hacemos con los gerontes? Pues básicamente los gerontes definitivamente son un mundo aparte. Aquellas personas que tienen más de 75 años de edad, per se, por el simple hecho de la edad, ya son pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular. Y fíjense, la escala SCORE 2 OP, adaptado justamente para pacientes que tienen más de 75 años, prácticamente todo está en rojo. Para que vean que estos pacientes directamente son per se, por la edad, los que tienen mayor riesgo cardiovascular como tal y de complicaciones. Ahora bien, para Latinoamérica, la que se recomienda generalmente es el HEARTS, que es una calculadora de riesgo cardiovascular que la pueden obtener de la página de la OMS-OPS. Tiene una distribución prácticamente mundial, pero fundamentalmente a nivel de Latinoamérica como tal. Y básicamente con ciertas variables estándar, como ser la presión arterial, los valores de colesterol, el peso, talla como tal, y evidentemente la procedencia,
nos pueden determinar un riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que solamente tienen una evaluación clínica como tal, y más fina cuando tenemos ya fundamentalmente los datos tanto de glucemia como de colesterol como tal, para ver si estos pacientes tienen un riesgo bajo o tienen un riesgo muy alto como tal. Pero definitivamente no es la única. Y ahí tenemos el Global Risk, que prácticamente es una iniciativa de la Universidad de Harvard que ha prácticamente tratado de personalizar lo mejor posible con los datos estadísticos que se tienen en las Américas también, lo que significa la parte del riesgo cardiovascular. Y ahí tenemos, este es para el caso del Global Risk para mi país, Bolivia, en lo que significa las variables que toman. Ya sea para la parte clínica, en donde se pone aquí la consideración de pacientes fumadores o no fumadores, del género masculino o femenino, y los valores de presión arterial y la edad que presenta cada uno de estos pacientes. Y de acuerdo a esas variables, pues podemos catalogar el riesgo cardiovascular. Desde los más bajos que están en menos de un 5% hasta los más altos que están entre los 30 a los más de 50% de riesgo cardiovascular y evidentemente los que tienen necesidad de conductas más urgentes y apremiantes como tales. Esa escala, lo mismo que la del HERTZ, si contamos con laboratorios básicos como ser una parte del colesterol, que aquí la única diferencia que se tiene es que básicamente en vez de tomar miligramos de cilitro, toma la variable milimoles litro, que ahí tendríamos que hacer la conversión necesaria para poderlo aplicar como tal, ¿no? Y evidentemente todas las otras variables exactas como tales, y en donde básicamente nos determina un riesgo cardiovascular. Pero aquí hay una cosa importante. Para la estratificación del riesgo cardiovascular, las escalas son solamente nuestra base, nuestro tronco de ese gran árbol que tenemos que adornar como tal, ya que una cosa importantísima está relacionado fundamentalmente a la evaluación de los llamados moduladores de riesgo cardiovascular. Y ahí, pues, evidentemente, factores de índole ambiental, factores de índole genético, la parte de la cardiopatía en mujeres, fundamentalmente diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, menopausia precoz, todos esos factores añaden un plus a un riesgo determinado que te puede obtener cualquiera de las escalas ya anteriormente mencionadas. Y eso, evidentemente, hace de que un paciente que tenga un riesgo bajo pueda tener un riesgo moderado, o un paciente que tenga un riesgo moderado pueda tener un riesgo alto, etcétera. Ya que la conducta en cada uno de los pacientes es distinta. Y los objetivos a llegar, en especial de valores de presión y valores de LDL colesterol, son también personalizados, distintos. Cuanto más alto tengas tu riesgo cardiovascular, más estricto tu control de colesterol, tu control de presión y evidentemente de todos aquellos factores de riesgo que podamos modificar. Pero hay, aparte de ello, otro capítulo más aparte de los moduladores que debemos tomar en cuenta. Y es fundamentalmente la demostración de la ateromatosis subclínica. Vale decir, la presencia de placas ateromatosas en cualquier sitio de la parte vascular del cuerpo como tal. Y en especial, generalmente tomamos en consideración la evaluación de las carótidas en particular cuando nosotros utilizamos el Doppler carotídeo, o por último, utilizamos también la angiotomografía de vasos coronarios, fundamentalmente con la finalidad de evaluar el score de calcio, que es un factor de índole pronóstico, en lo que significa la parte de ateromatosis subclínica como tal. O sea, en estos casos no hacemos este tipo de estudios en pacientes que han tenido la complicación, sino en aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar la misma. Y es evidente que este pesquisaje se recomienda. No tiene una recomendación clase 1 como tal, todavía es una clase 2A, pero se utiliza fundamentalmente la angiotac para la determinación del calcio coronario como tal y el ultrasonido para evaluar las alteraciones en el flujo carotídeo como tal, ¿ya? Y esto, evidentemente, hace que tu estratificación de riesgo varíe. En estos estudios tratamos de evaluar
placa ateromatosa, sea blanda o sea ya conjuncionada dentro de una cápsula de fibrina, vale decir, aquellas placas que tienen ya, que son viejas y algunas de ellas ya están calcificadas, y con la finalidad de evaluar los riesgos. De acuerdo a las unidades Agatston que tienen, básicamente aquellas personas que tienen en la angiopatía coronaria más de 100 unidades Agatston ya prácticamente, y necesariamente tienen que ser tratados de con mayor agresividad en lo que significa el control de factores de riesgo cardiovascular. Y es así que todo paciente en el cual hemos desarrollado ese árbol que les había mencionado, como son la estratificación de riesgo cardiovascular mediante escalas, sea la que utilicen. Yo en particular utilizo Globosys y Hearts. Todos aquellos pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo evidentemente no necesitan de mayor evaluación como tal, porque se sabe que esos pacientes tienen que tener un comportamiento más agresivo terapéutico como tal. Pero aquellos pacientes que presentan un moderado riesgo, si presentan ateromatosis subclínica, se convierten ya en alto riesgo. Y evidentemente la conducta es más agresiva. Y hay aquellas personas que con bajo riesgo, que presentan esos moduladores a los que había hecho mención, y en quienes, por ello, con bajo riesgo y moduladores de riesgo cardiovascular presentes, le hacemos las pruebas de identificación de ateromatosis, como es el hecho de la angiotac o la ecodoppler carotídea, como habíamos mencionado. Ese paciente de bajo riesgo se puede recategorizar a un alto riesgo como tal, y lo cual evidentemente implicaría una mayor agresividad en la terapéutica como tal, y evidentemente un mayor gasto dentro del sistema de salud de cada país como tal. Ahora, muchas gracias por ello. Lo único que tengo como corolario para todos ustedes es el hecho de, en esta charla, sepan que cada región tiene su epidemiología cardiovascular propia. Y de cada uno de aquellos que vivimos en esa región está el de tener datos fiables que nos permitan elaborar una estrategia de salud pública para disminuir esos factores de riesgo cardiovascular y evidentemente las complicaciones como las enfermedades cardiovasculares como tal. Y segundo, que nuestra misión está fundamentalmente en tratar de prevenir antes que tratar de reparar, ya que en sí estas enfermedades no tienen cura. Simplemente se las puede controlar con la finalidad de tratar de brindar mayor sobrevida a nuestros pacientes y tratando en lo posible de que su calidad de vida sea también digna como tal. Muchas gracias. Antes de concluir, quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Jaime Miguel Salgueiro por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros. Su experiencia, doctor, sin duda, y dedicación son sinceramente inspiradores y estamos seguros que ha motivado a muchos estudiantes. Personalmente puedo asegurarlo. No solo a orientarse al camino de la medicina, sino también a orientarse hacia esta hermosa especialidad que es la cardiología, ¿no? Le estamos presentando su certificado en calidad de ponente, que es un reconocimiento por su destacada contribución en nuestra jornada académica. A los asistentes les informamos que ya pueden llenar su post-test para obtener su certificado de participación. Sin duda, si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarlo en la cajita de los comentarios. Y doctor Salgueiro, esperamos contar con su apoyo en las próximas actividades que organice SOCEMI y deseamos seguir aprendiendo de su experiencia y sabiduría. Su contribución a la formación de los futuros médicos y científicos sin duda es invaluable y estamos agradecidos por su presencia hoy y en el futuro. Gracias a todos por su participación y compromiso. Continuemos avanzando juntos en el apasionante mundo de la medicina. Buenas tardes.